Me quieren tener silenciado, pensaron que con esa presión constante me iban a callar. Y 2 veces lucharon para atrás, yendo en contra de lo que ya habíamos acordado. Amigos, déjenme decirles que hay millonarios que se la llevan calladitos, discretos, de traje gris y sonrisa que muchos tachan de hipócrita. Y luego está Ricardo Salinas Pliego, el señor que presume su yate, sus caballos, sus aviones y sus millones. Mientras el SAT le toca la puerta con cuentas que parecen chiste de mal gusto. Algunos lo ven como héroe antisistema, otros como el patrón que siempre cobra, aunque el cliente ya no tenga ni para el camión. Otra vez la presidenta con el mismo cuento de siempre, diciendo que no pago impuestos. Pero detrás del señor que se pelea en X y se burla de medio mundo, hay una lista larga de pleitos fiscales, escándalos bursátiles, broncas con gobiernos y decisiones que han dejado a mucha gente temblando. Y no precisamente de risa. Así que antes de que el SAT nos cobre hasta el aire que están respirando mientras ven este video, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita y déjenos en los comentarios a quién quieren ver después en esta sección de 25 datos perturbadores. Porque hoy les vamos a contar la cara incómoda, polémica y nada aspiracional de uno de los hombres más ricos y más polémicos de México, Ricardo Salinas Pliego. Ahora sí, vámonos a lo que te truje, chencha. Tengo demandado al presidente, al expresidente, al PG, por incumplimiento de contrato. Nuestro dato perturbador número 1. El rey de los abonos chiquitos y las pantallas gigantes. Antes de ser el tío Richie de las redes, Ricardo Salinas construyó su imperio sobre una idea muy sencilla. Venderle cosas a la gente que casi ningún banco quería tocar ni con pincitas. Televisores, muebles, electrodomésticos, motos, y luego hasta cuentas de banco, seguros y telefonía. Todo envuelto en una frase que muchos ya traen tatuada en la memoria. Pagos chiquitos, pero seguros. Para él, seguros, claro. Mientras otros grupos financieros apuntaban a las grandes empresas, él se fue directo a la raza de a pie, trabajadores, empleadas, comerciantes, gente que rara vez veía una tarjeta de crédito tradicional. Ahí entraron Electra y Banco Azteca, con créditos fáciles, plazos largos y la promesa de que cualquiera podía estrenar algo ese mismo día, aunque en la cartera solo hubiera ilusiones. Lo que pocos preguntaban era cuánto iban a terminar pagando al final. Con el tiempo, esa fórmula le dio a Salinas algo más que dinero. Le dio información, poder y presencia en miles de barrios y pueblos donde su logo verde y amarillo empezó a aparecer más seguido que las sucursales de los bancos tradicionales. Desde ahí saltó a la televisión, a la política, a las telecomunicaciones y a los reflectores internacionales. El discurso era siempre el mismo: darle chance al pueblo de comprar, ver, ahorrar y entretenerse. Pero entre analistas y críticos se empezó a colar otra versión: que esa ayuda al pueblo venía acompañada de intereses altos, contratos llenos de letras chiquitas y una estructura diseñada para que el negocio casi nunca perdiera, aunque el cliente sí. Y mientras se vendían pantallas a meses, detrás se levantaba un monstruo corporativo, Grupo Salinas, con televisora, banco, tiendas, telefonía, motos y más. Un imperio que luce muy bonito en los comerciales, pero que en el papel tiene un detalle que no cabe en ningún spot. Una montaña de pleitos fiscales y financieros que, según sus críticos, se sostiene exactamente sobre esos abonos que miles de clientes siguen pagando sin descanso. Me quieren tener silenciado, pensaron que con esa presión constante me iban a callar. Nuestro dato perturbador número 2. La megacuenta pendiente con el SAT. Si uno le cree a sus tweets, Ricardo no le debe un peso a nadie, y menos al gobierno. Pero si uno revisa lo que dicen las autoridades fiscales, la historia cambia feo. Desde hace años, el SAT trae a Grupo Salinas en la lista de casos especiales, con créditos fiscales que se cuentan no en millones, sino en decenas de miles de millones de pesos. Hay versiones oficiales que hablan de más de 60,000 millones, y otras estimaciones que lo ponen todavía más arriba, dependiendo del cálculo y de los recargos. Del lado del SAT, el discurso es claro. Dicen que encontraron maniobras, diferencias y ejercicios fiscales donde Electra y otras empresas del grupo, según ellos, no pagaron lo que debían. Del lado de Salinas, la narrativa es otra. Insiste en que todo está bien, que las cuentas están en orden y que el gobierno lo trae de encargo por no alinearse al discurso oficial. Cada quien se agarra de su versión,
Pero la realidad fría es que los expedientes están ahí, en tribunales, con números que marean a cualquiera. Lo perturbador no es solo la cantidad, sino el mensaje. Mientras al contribuyente común lo pueden embargar por unos meses de atraso en el predial, aquí hablamos de créditos multimillonarios que llevan años peleándose, con ejércitos de abogados, amparos y recursos. Para la gente que ve desde afuera, la pregunta es inevitable. ¿Qué tan diferente es la cancha cuando el deudor es uno de los hombres más ricos del país? Y en medio de todo, Salinas aprovecha sus redes para convertir el pleito fiscal en show. Se burla del SAT, le tira al gobierno y se presenta como víctima de persecución. Para sus fans, eso lo convierte en héroe rebelde. Para sus críticos, es la muestra de que en México hay quienes pueden darse el lujo de pelearle al fisco a lo grande, mientras el resto cruza los dedos para que no le caiga una multa por cualquier detalle. ¿Cuál es su opinión sobre Ricardo Salinas Pliego, quien reaccionó llamando a chairos hijos de P? Nuestro dato perturbador, número 3. Los más de 2.000 millones por un solo año de impuestos. Entre todos los números que vuelan en este pleito, hay uno que se volvió símbolo. Más de 2.000 millones de pesos por el impuesto sobre la renta de un solo año. Hablamos del ejercicio 2008 de Grupo Electra, ese que terminó en un juicio largo, lleno de tecnicismos, recursos, revisiones y vueltas de tuerca. Al final, un tribunal le dio la razón al SAT y confirmó que sí había que pagar esa cantidad, aunque del lado de la empresa alegaban que el cálculo era exagerado y que el crédito era improcedente. La cifra pegó fuerte en la opinión pública porque aterrizó la discusión. Ya no eran créditos fiscales abstractos, sino una sentencia concreta con un número brutal, 2.000 millones de pesos. La clase trabajadora escucha esa cantidad y piensa en hospitales, escuelas, becas, o en cuántas vidas cambiaría algo así si se invirtiera bien. Del lado de Salinas, en cambio, se presentó como otra injusticia más, como si el Estado estuviera tratando de ordeñar a quien genera empleo e invierte en el país. El mensaje que quedó flotando es inquietante. Si por un solo año se discuten miles de millones, ¿qué hay detrás de todos los demás ejercicios que todavía están en litigio? Y si ya hubo un fallo firme en contra, ¿cuánto tiempo más se puede seguir vendiendo la idea de que no se debe nada? Cada resolución adversa erosiona un poco más la narrativa de persecución y refuerza la imagen de que, al menos en algunos años, las cuentas no estaban tan claras como se presumía. Para el público, lo realmente perturbador es este contraste. Mientras tú y yo no podemos moverle mucho a la declaración anual sin que nos llegue un aviso, hay grupos que durante años han estado jugando ajedrez fiscal con cifras que podrían financiar un presupuesto municipal completo. Nuestro dato perturbador número 4. El golpe que rozó los 1.000 millones de dólares. Si los 2.000 millones de pesos ya sonaban escandalosos, lo que vino después hizo que muchos se agarraran de la silla. En otro frente del mismo campo de batalla, un tribunal confirmó que Grupo Electra debía pagar alrededor de 1.000 millones de dólares por impuestos atrasados. Sí, dólares, no pesos. Esa cantidad, convertida a moneda nacional, rompe cualquier escala que maneje un ciudadano promedio. Ese fallo dejó de ser solo tema fiscal para convertirse en noticia internacional. Agencias, medios financieros y analistas empezaron a hablar del revés histórico que enfrentaba a uno de los conglomerados más grandes de México. Algunos lo leyeron como un mensaje de que, al menos esta vez, el Estado estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con un contribuyente poderoso. Otros lo vieron como un riesgo para la estabilidad del propio grupo, porque una sanción así no es cualquier cosita que se pague de la caja chica. Del lado de Salinas, el discurso volvió a insistir en que todo era injusto, que la empresa estaba en su derecho de defenderse y que seguirían agotando todas las instancias. Pero mientras los abogados jugaban al ping-pong legal, la opinión pública se quedaba con una idea sencilla. Si un juez dice que hay que pagar casi 1.000 millones de dólares, es porque algo no está tan bien como se quiso vender. Lo más inquietante es que este tipo de montos no solo impactan a los accionistas. Atrás hay empleos, proveedores, clientes, pequeños ahorradores que confiaron en la marca. Cuando un gigante así se tambalea por cuentas con el fisco, el temblor se siente en todo el ecosistema, y ahí es donde muchos se preguntan si el modelo de crecer a toda costa, con estructuras fiscales agresivas, no trae una bomba de tiempo incorporada.
La gente que trabaja como yo y como tú y como muchos otros, somos víctimas del atraco de los zurdos. Nuestro dato perturbador número 5. Cuando la Suprema Corte dijo, ya basta de patear el bote. En medio de tantas cifras y recursos, hubo un momento clave, cuando los asuntos de Electra y TV Azteca llegaron a la Suprema Corte de Justicia. Las empresas buscaban algo que en el papel suena muy técnico, pero en la práctica se traduce en una jugada clásica: ganar tiempo. Querían que se pospusieran o se ajustaran ciertos procesos con el SAT antes de que hubiera sentencia definitiva. Traducido al lenguaje de barrio, aguántame tantito, luego vemos cómo nos arreglamos. Pero la Corte no compró el argumento. En lugar de seguir estirando el calendario, decidió que los casos debían seguir su curso. Ese no del máximo tribunal mandó un mensaje que muchos leyeron como un hasta aquí a la estrategia de patear el bote indefinidamente. Para los defensores de Salinas, fue otra evidencia de que el sistema está en su contra. Para quienes desconfían del poder empresarial, fue la primera señal de que, por una vez, el árbitro no se iba a dejar presionar. Lo perturbador es que esta pelea no se libra en igualdad de armas. De un lado tienes a un contribuyente que puede pagar despachos carísimos, interponer amparos, buscar cualquier resquicio legal y convertir el proceso en una carrera de resistencia. Del otro, tienes a un Estado que también se equivoca, pero que en este caso llegó hasta la Corte para tratar de cerrar el capítulo. La decisión de los ministros dejó claro que, al menos en estos expedientes, no se iba a permitir que el asunto se congelara eternamente. Y mientras esa batalla legal se resolvía en salas de audiencias con togas y expedientes gruesos, allá afuera seguían pasando cosas muy simples: gente pagando sus abonos puntuales, empleados vendiendo créditos, clientes confiando en que todo está súper sólido. Pocos saben que, detrás de la fachada verde, dorada y televisiva, hay una guerra silenciosa con el fisco que ha puesto a prueba hasta dónde puede llegar un empresario cuando decide que discutir la cuenta es mejor que sacarla de la cartera. Nuestro dato perturbador, número 6. El chiquihuitazo, la toma armada de un canal de televisión. A finales de 2002, el país entero se enteró de un episodio digno de serie: la madrugada en que un grupo armado tomó por la fuerza las instalaciones del Canal 40. Todo empezó con un pleito entre TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas, y CNI, la empresa dueña del canal. Discutían por un contrato de transmisión que ya había expirado, pero Azteca no estaba dispuesta a dejar perder esa frecuencia tan jugosa. Lo que siguió parece sacado de una película de espionaje. Hombres con pasamontañas, camionetas y armas subieron al cerro del Chiquihuite, donde estaba la antena transmisora. En cuestión de minutos, CNI quedó fuera del aire, y en su lugar apareció la programación de Azteca. Los trabajadores denunciaron que fueron encañonados, golpeados y desalojados. Y mientras los noticiarios del país hablaban del asalto a una señal, el empresario guardaba silencio. Ese episodio pasó a la historia como el chiquihuitazo, una palabra que resume uno de los capítulos más vergonzosos de la televisión mexicana. Para unos, fue una jugada de negocios; para otros, una violación abierta a la libertad de prensa. Aproximadamente 30 a 20 personas, todas ellas armadas, con capuchas, todas cubiertas completamente. Desde entonces, TV Azteca quedó marcada como una televisora que no solo competía con dinero, sino también con fuerza. Nuestro dato perturbador, número 7. La televisora con récord de multas y regaños. Después del chiquihuitazo, las broncas no pararon. TV Azteca ha sido una de las televisoras más sancionadas de México. Según registros del Instituto Federal de Telecomunicaciones, acumula centenas de acciones legales y apercibimientos, contenidos discriminatorios, burlas a minorías, información falsa y hasta violencia simbólica en noticieros y reality shows. Lo curioso es que, en lugar de recular, Salinas y su equipo han hecho del escándalo una estrategia de marca. Cuando reciben una sanción, la convierten en publicidad. Nos quieren censurar, dicen. Y mientras tanto, las multas se pagan con dinero de la misma audiencia que consume los anuncios de la cadena. De los noticieros con sesgo político hasta los programas donde humillan a concursantes por rating, Azteca ha construido una reputación dual: divertida para el pueblo, peligrosa para el equilibrio informativo. Aún así, cada golpe parece fortalecer su narrativa de televisora rebelde.
Nuestro dato perturbador número 8. El escándalo de la SEC y el caso Unefón. En los primeros años del 2000, Ricardo Salinas cruzó la línea de los escándalos nacionales y terminó en la mira del gobierno de Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, lo acusó de fraude bursátil. El caso giraba en torno a Unefón, su empresa de telefonía, y una operación con otra compañía llamada Codisco. Según la investigación, Salinas habría ocultado información relevante a los inversionistas y obtenido ganancias personales por más de $100 millones a espaldas de los accionistas minoritarios. El golpe fue tan fuerte que la SEC lo llevó a juicio. Después de varios años de litigio, el magnate aceptó un acuerdo, pagó más de $8,5 millones en multas y devolvió las ganancias cuestionadas. Pero la parte más delicada fue otra. Estados Unidos lo vetó durante 5 años para ocupar cargos directivos en empresas que cotizaran en su mercado. En otras palabras, durante un lustro, el hombre que presumía ser el genio financiero de México no podía dirigir una sola empresa pública en la potencia vecina. A respaldarlos. Y tiene mi palabra que así será, como ha sido siempre. Nuestro dato perturbador número 9. El veto norteamericano y la doble cara del empresario. Después del escándalo de la SEC, Salinas cambió su discurso. Se presentó como víctima de exceso de regulación y del gobierno gringo, mientras en México seguía vendiendo la idea de empresario ejemplar. Pero los documentos oficiales de la Corte estadounidense eran claros. Sí hubo sanción, sí hubo multa y sí hubo inhabilitación temporal. Lo más perturbador es cómo se manejó el tema en sus propios medios. TV Azteca prácticamente no mencionó el caso, y cuando lo hizo, lo trató como un malentendido comercial. Mientras tanto, las agencias internacionales describían el episodio como uno de los fraudes bursátiles más sonados de América Latina en aquella década. Pasados los 5 años, Salinas regresó al juego con la misma agresividad, pero la mancha ya estaba en el expediente. A nivel internacional, quedó la percepción de que su fortuna se había levantado no solo con astucia, sino también con trucos financieros que cruzaban el límite de la ética. El gobierno es un grupo de personas para despojarlos del producto de su trabajo. Eso se llama robo. Nuestro dato perturbador número 10. La pandemia convertida en show televisivo. En 2020, cuando México se encerraba por miedo al virus, TV Azteca lanzó un mensaje que puso los pelos de punta a las autoridades. El conductor principal de su noticiero estelar, Javier Alatorre, dijo al aire: "Ya no le haga caso a Hugo López-Gatell". Era una invitación abierta a desobedecer las indicaciones sanitarias del gobierno, justo en el momento más crítico de la pandemia. La Secretaría de Gobernación respondió de inmediato. Advirtió sanciones y recordó que se trataba de un acto de desinformación masiva. Pero dentro de Grupo Salinas, el mensaje iba en línea con su propio patrón. En redes, Ricardo decía que nos íbamos a morir de hambre antes que de virus, llamando exageradas las medidas de confinamiento. Mientras tanto, empleados de Electra y Banco Azteca denunciaban que los obligaban a trabajar sin protección, y algunos contaron que tuvieron que usar bolsas de basura como improvisadas caretas. El resultado fue un caos: clientes contagiados, empleados enfermos y una imagen pública devastada. Para muchos, fue la muestra de que su visión de los negocios no tiene límite moral cuando se trata de mantener las cajas registradoras sonando. En todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Nuestro dato perturbador número 11. Empleados entre el virus y el miedo. Durante la pandemia, mientras la mayoría de las empresas cerraban oficinas y mandaban a su gente a casa, Grupo Salinas decidió hacer lo contrario. En varias sucursales de Electra y Banco Azteca, trabajadores denunciaron que los obligaban a presentarse sin importar el riesgo. Algunos dijeron que los amenazaban con despidos si no asistían. Hubo reportes de contagios masivos. La justificación oficial fue que Banco Azteca era servicio esencial y que el país no podía parar. Pero muchos sospechaban que el verdadero motivo era otro: no perder los pagos de los clientes endeudados. Mientras los noticieros de la propia TV Azteca hablaban de mantener la economía activa, los empleados en los mostradores rezaban para no enfermarse. Y en redes,
El propio Salinas se burlaba de las medidas sanitarias, asegurando que la vida sigue y que no hay que tenerle miedo al virus. Para la opinión pública, aquel mensaje sonó a desprecio por la salud de su propia gente. Dicen que ahí se vio de qué está hecho el discurso de amor al trabajo, de intereses y pagos puntuales, no de empatía. Nuestro dato perturbador número 12. Banco Azteca, el banco que no perdona. Para miles de mexicanos, Banco Azteca fue su primera oportunidad de crédito. Pero esa ayuda venía con letra chiquita y plazos imposibles. Los intereses podían duplicar o triplicar el valor original del préstamo, y los cobradores se volvían una sombra diaria. Durante años, el Congreso recibió quejas formales contra Banco Azteca por prácticas abusivas. Diputados y organizaciones civiles lo han señalado por acoso telefónico, cobros ilegales y tácticas comparables con agiotismo. Hay historias de personas que sacaron una televisión y terminaron debiendo más del triple, o de quienes fueron acosados con llamadas a todas horas, incluso a familiares y vecinos. El discurso oficial siempre fue el mismo: somos el Banco del Pueblo. Pero detrás del eslogan, los analistas aseguran que el modelo de negocio se basa en lo que ellos llaman microcréditos depredadores, diseñados para atrapar al cliente con pagos eternos. Mientras tanto, el dueño presume que su banco da oportunidades donde nadie más lo hace. Y sí, las da. Solo que esas oportunidades, para muchos, se convirtieron en cadenas. Nuestro dato perturbador número 13. La demanda por terrorismo financiero contra periodistas. En 2025, Salinas Pliego decidió llevar su guerra contra los críticos a los tribunales. Su grupo demandó civilmente a 7 periodistas y analistas financieros por presunto terrorismo financiero. ¿Su delito? Haber comentado en redes sociales que Banco Azteca podría estar en problemas de liquidez. En la demanda, Grupo Salinas pedía una indemnización millonaria, asegurando que esas publicaciones habían afectado su reputación y generado pánico entre los inversionistas. El caso causó indignación en medios y entre defensores de la libertad de expresión. Organizaciones como Artículo 19 lo calificaron como un intento de intimidar y censurar la crítica periodística. Mientras los reporteros e influencers recibían notificaciones judiciales, el magnate tuiteaba frases como: si difundes mentiras, te atienes a las consecuencias. La polémica creció tanto que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente no permitir que se usen los tribunales para callar voces incómodas. Pero el mensaje de Salinas quedó clarito: quien cuestione su imperio termina en la mira de sus abogados. Nuestro dato perturbador número 14. El banco en un expediente de sobornos en Estados Unidos. En mayo de 2024, un escándalo político en Estados Unidos salpicó de forma inesperada a México. El congresista Henry Cuellar fue acusado de recibir sobornos de una empresa petrolera de Azerbaiyán y de una institución financiera mexicana identificada como Banco Azteca. Según la acusación federal, Cuellar habría recibido pagos disfrazados de honorarios de consultoría para promover legislación favorable a esa institución mexicana. Aunque ni Salinas ni el banco fueron formalmente acusados, su nombre apareció en el expediente. Y eso, en política internacional, ya es suficiente para manchar reputaciones. Grupo Salinas negó todo, alegando que se trataba de una confusión absurda. Pero el hecho de que el nombre de su banco apareciera en un documento judicial de Washington encendió las alarmas en el mundo financiero. De pronto, el millonario que presumía ser un modelo de honestidad empresarial aparecía mencionado en un caso de corrupción transnacional. Y lo más grave, ni sus propios medios se atrevieron a tocar el tema. Estados Unidos acusa al congresista demócrata Enrique Henry Cuellar y su esposa Imelda Ríos de... Nuestro dato perturbador, número 15. La versión más oscura del poder mediático. Los críticos aseguran que Salinas aprendió una lección después de todos esos tropiezos. Si controlas una televisora, controlas la narrativa. Por eso, cuando algo lo incomoda, la nota desaparece o se reescribe. Así ha logrado convertir sus propios escándalos en simples malentendidos, mientras sus noticieros repiten discursos de autoelogio. Que es el empresario que más empleos da, que no se deja del gobierno, que cree en la libertad. Lo perturbador es cómo esa libertad se traduce en silencios convenientes y mensajes unilaterales.
Mientras sus medios atacan a políticos, rivales o periodistas, las cámaras jamás apuntan hacia él. Y si alguien lo hace desde fuera, ya sabemos cómo termina: demandas, burlas en redes o campañas para ridiculizar a los críticos. En el fondo, esa es la esencia del Imperio Salinas: una mezcla de poder económico, influencia mediática y control de narrativa que le permite moldear lo que la gente ve, cree y comenta. Un poder tan grande que hasta los errores parecen ajenos, y los pecados, simples malentendidos contables. Nuestro dato perturbador, número 16. El fraude que sacudió a Electra y a la Bolsa Mexicana. Cuando parecía que ya lo había visto todo, Ricardo Salinas se topó con un golpe que ni su ejército de abogados pudo maquillar: el escándalo Astor Assets. En 2024, las acciones de Grupo Electra sufrieron una caída brutal, más del 70% en un solo día, después de que se destapara que un supuesto fondo británico había vendido acciones de Electra que estaban en garantía por un préstamo millonario. El problema es que ese préstamo jamás existió de forma legal. Un estafador, que se hacía pasar por heredero de una familia aristocrática europea, le ofreció dinero fresco a cambio de usar parte de las acciones del grupo como respaldo. Pero el falso heredero revendió los papeles antes de cumplir su parte del trato, dejando al empresario con un hueco multimillonario. La Bolsa Mexicana de Valores suspendió temporalmente la cotización de Electra, y durante esos días el rumor era imparable. ¿Cómo un magnate con tanto colmillo había caído en un fraude tan burdo? Analistas financieros lo dijeron sin rodeos: el Imperio Salinas había sido engañado por su propia ambición, y lo que era un escándalo financiero terminó convertido en vergüenza internacional. Nuestro dato perturbador número 17. El prestamista fantasma que se llevó sus acciones. Poco después, se supo más del personaje que le metió el gol a Salinas: un supuesto inversionista británico que se presentó como heredero de la familia Astor. Bajo la promesa de un préstamo de más de $100 millones, convenció al equipo financiero del mexicano de poner una cantidad enorme de acciones como garantía. El trato parecía cerrado, pero el dinero nunca llegó. En cambio, las acciones fueron revendidas de manera ilegal en distintos países, dejando al magnate con un hueco enorme y un pleito internacional que hoy sigue en los tribunales de Londres. Fuentes cercanas a los abogados de Salinas aseguraron que cuando se enteró, dijo algo como: «Me siento como un idiota». Para un hombre que presume ser un tiburón financiero, aceptar que lo timaron así es casi un crimen de orgullo. El escándalo puso su reputación en entredicho. ¿Cómo puede ser el maestro de los negocios si no revisó un contrato de $100 millones? Algunos analistas lo compararon con la estafa de Madoff. Otros lo vieron como un recordatorio de que ni los más ricos están a salvo del encanto de un estafador con acento extranjero y traje caro. Nuestro dato perturbador número 18. La debacle millonaria. De la noche a la mañana, los números dejaron de cuadrar. Las revistas financieras comenzaron a registrar una caída impresionante en su fortuna personal. En 2024, Forbes lo tenía con más de $13,000 millones. Para mediados de 2025, las estimaciones lo bajaban a menos de $5,000 millones. Más del 60% de su riqueza evaporada en cuestión de meses. El propio Salinas trató de bromear con el tema, publicando en X que solo se pierde cuando se vende. Pero los números no mienten. Sus empresas enfrentaban juicios, multas, deudas y una pérdida de confianza de los inversionistas. El golpe más duro fue simbólico. Pasó de ser el segundo o tercer hombre más rico de México a quedar rezagado detrás de nuevos empresarios tecnológicos. En redes, sus detractores lo bautizaron como el millonario que perdió por tuitear más de lo que trabajaba. Y aunque él siguió presumiendo viajes y caballos, lo cierto es que su emporio ya no era intocable. La caída de Electra, los litigios con el SAT y el fraude de Astor Assets marcaron el principio de una nueva etapa. Una donde el poder mediático ya no bastaba para tapar los agujeros financieros. Y no porque me hayan dado ninguna concesión. Yo no he tenido ninguna concesión de parte del gobierno. Nuestro dato perturbador número 19. Los empleados que pagaron los platos rotos. Como suele pasar, cuando los gigantes tropiezan, la factura no la pagan los dueños, sino los de abajo.
Después de la crisis bursátil, empezaron los recortes silenciosos en varias áreas de Grupo Salinas. En Electra se habló de cierres de sucursales por reestructuración. En Total Play hubo despidos masivos disfrazados de renovación de plantilla, y en TV Azteca se reportaron atrasos en pagos a proveedores. Algunos trabajadores denunciaron que los obligaron a firmar renuncias voluntarias o a aceptar liquidaciones muy por debajo de lo que les correspondía. Mientras tanto, el empresario seguía subiendo fotos montando a caballo y hablando de libertad económica y honor en los negocios. En los pasillos de Electra y Azteca, la frase que más se repetía era: "Aquí el único que nunca pierde es él". Y aunque sus voceros intentaron minimizar las cifras de despidos, los registros de empleo y las quejas laborales contaban otra historia. Lo más perturbador fue la indiferencia. Mientras miles de empleados temían perder su sustento, el patrón seguía tuiteando burlas contra el gobierno y memes sobre comunismo. Pero no, los chairos quieren que todos seamos pobres, miserables y... Nuestro dato perturbador número 20. El imperio que se desmoronó entre memes y demandas. A mediados de 2025, el panorama de Ricardo Salinas ya no era el del empresario invencible de hace una década. Entre juicios fiscales, demandas internacionales, fraudes financieros y escándalos mediáticos, su nombre pasó de símbolo de éxito a sinónimo de polémica. En la bolsa mexicana, Electra se desplomó. En los tribunales, el SAT le ganaba batallas. Y en redes, los usuarios lo veían como el millonario más peleonero del país. Aún así, él siguió fiel a su estilo: retador, sarcástico, provocador. Mientras sus empresas perdían valor, él respondía con memes. Cuando le cuestionaban los créditos fiscales, decía que era persecución política. Y cuando lo señalaban por prácticas laborales abusivas, respondía: "Si no te gusta trabajar, emprende". Para algunos, eso lo convirtió en ídolo de la derecha más radical. Para otros, en un villano moderno con micrófono propio. Lo cierto es que detrás de las risas y los tweets, su imperio financiero ya mostraba grietas por todos lados. El hombre que presumía ser la mente más brillante del capitalismo mexicano terminó enfrentando los mismos problemas que siempre dijo despreciar: deuda, pérdida y desconfianza. Nuestro dato perturbador número 21. El magnate del tuit y las palabras que arden. Cuando las finanzas empezaron a flaquear, Ricardo Salinas encontró otro terreno donde seguir siendo protagonista: las redes sociales. Ahí, detrás de su cuenta con millones de seguidores, el empresario se reinventó como una especie de tío rico sin filtro, dispuesto a decir lo que nadie se atreve, o lo que nadie con su poder debería decir. Y aunque él asegura que solo habla con la verdad, en cada publicación ha dejado una estela de pleitos, polémicas y acusaciones que le han costado más de una oleada de críticas. En sus publicaciones se ha burlado de trabajadores, ha lanzado frases que muchos interpretaron como clasistas y hasta ha hecho comentarios que usuarios calificaron de misóginos o racistas. Para él, todo es humor, libertad de expresión o una broma para los que no aguantan la verdad. Pero para buena parte del público, sus mensajes son un recordatorio de que el poder y la empatía no siempre van de la mano. Lo perturbador no es solo lo que escribe, sino la forma en que se enorgullece del caos que provoca. Presume que lo critican porque dice lo que todos piensan y convierte cada polémica en tendencia. En más de una ocasión, se le ha visto responder con insultos o sarcasmos a periodistas, activistas o simples usuarios que lo contradicen. Hay capturas de pantallas que se han vuelto virales, donde se burla del físico de una mujer, o desestima los reclamos de gente que le habla de desigualdad. Él lo niega, claro. Dice que la gente ya no aguanta nada, y que el humor negro es parte de la libertad. Pero lo cierto es que sus publicaciones han dividido a la opinión pública. Para algunos es el empresario sin miedo, y para otros, el retrato del clasismo hecho tuit. Y ahí está lo más inquietante de todo: que un hombre con tanto poder económico y mediático decida usar su plataforma para provocar, no para construir. Cada vez que sus negocios atraviesan un escándalo, reaparece con un mensaje más incendiario que el anterior, como si el ruido digital fuera su escudo de humo. Mientras sus empresas enfrentan demandas y sus abogados se baten en tribunales, él se dedica a trolear en X, burlándose de quienes lo critican. Y así,
Entre memes, sarcasmos y frases que hacen arder los comentarios, el magnate termina pareciendo más influencer que empresario, más interesado en ganar discusiones virtuales que en arreglar su imperio en la vida real. Estamos cansados de tanto litigio, que queremos terminar esta pesadilla. Nuestro dato perturbador número 22. El magnate que declaró la guerra al comunismo. Conforme sus problemas fiscales crecían, también crecía su obsesión con un enemigo invisible: el comunismo. En sus redes, Ricardo Salinas se volvió un cruzado de la libertad económica, soltando frases que parecían sacadas de un panfleto de Guerra Fría. A cada crítica del gobierno, respondía hablando de socialismo, flojos mantenidos o gente que no produce. Y cada vez que un político proponía subir impuestos, él publicaba fotos montando a caballo o bebiendo vino caro, diciendo que los ricos también trabajan. Sus seguidores lo aplauden por no tener pelos en la lengua, pero muchos usuarios aseguran que usa la política como cortina de humo para distraer del tema fiscal. Mientras el SAT lo persigue, él se presenta como víctima de un gobierno enemigo del éxito. La ironía es deliciosa. Un hombre con un ejército de empresas, canales de televisión y bancos multimillonarios que se autoproclama oprimido por el sistema. Y aunque nadie le quita el derecho a opinar, cada discurso suyo deja una sensación incómoda. La de un millonario que predica libertad económica mientras su propia fortuna tiembla. Nuestro dato perturbador, número 23. La mano que mecía los tanques de pensamiento. Detrás de sus discursos en redes hay algo más elaborado que simples arranques de enojo. Investigaciones periodísticas han señalado que Ricardo Salinas mantiene vínculos con la Atlas Network, una organización internacional de think tanks ultraliberales que promueven políticas económicas de libre mercado y reducción del Estado. Según esos reportes, a través de fundaciones y alianzas empresariales, apoya grupos que presionan para debilitar sindicatos, privatizar servicios públicos y reducir impuestos a grandes corporaciones. Él nunca lo ha confirmado abiertamente, pero tampoco lo ha negado. Cada vez que se le menciona, responde con ironía: si creen que soy parte de una conspiración global, ¡qué honor! Pero el tema deja más preguntas que respuestas. ¿Hasta qué punto sus discursos anticomunistas son simples opiniones personales? ¿O parte de una maquinaria ideológica internacional que busca moldear gobiernos? Lo perturbador es imaginar que detrás de cada tuit incendiario haya una estrategia bien calculada para mover hilos económicos y políticos sin rendir cuentas. Ya les vimos la cara, ya sabemos quiénes son, ya sabemos de qué medidas son. Nuestro dato perturbador número 24. El empresario que se pelea con todos. Mientras otros magnates mantienen relaciones diplomáticas con el poder, Salinas Pliego parece disfrutar peleándose con medio mundo. Gobiernos, periodistas, actores, artistas, trabajadores, deportistas, nadie se salva de sus tweets. Si alguien critica su empresa, responde con sarcasmo. Si alguien duda de su fortuna, presume su jet. Y si un político lo menciona, suelta una cadena de mensajes burlones que rápidamente se vuelven tendencia. Esa personalidad lo convirtió en uno de los personajes más polarizantes de México. Hay quienes lo veneran como símbolo de rebeldía contra la hipocresía, y hay quienes lo consideran el empresario más altanero del país. Pero más allá del espectáculo, sus pleitos dejan huella. Algunos empleados dicen que las tensiones públicas han afectado la imagen de las empresas, y que hay campañas de boicot cada vez que se viraliza un comentario suyo. Aún así, él sigue igual. Entre memes, sarcasmos y frases de superioridad, alimenta una figura que ya no parece la de un líder empresarial, sino la de un showman digital con complejo de emperador. Falso, de toda falsedad. Nuestro dato perturbador número 25. Del aliado del poder al enemigo del gobierno. Lo más irónico de todo es cómo cambió su posición frente al poder. Durante años, Salinas fue un aliado cercano de varios presidentes. Abrió espacios televisivos, impulsó campañas y hasta participó en consejos económicos de alto nivel. Pero cuando el gobierno actual empezó a señalarlo por temas fiscales, su discurso cambió drásticamente. De pronto, el hombre que antes se reunía con mandatarios se volvió su crítico más feroz. Y en sus redes, cada declaración suya parece una provocación directa al Palacio Nacional.
Algunos analistas dicen que su guerra mediática tiene un objetivo claro: presionar políticamente para negociar sus deudas fiscales. Otros creen que simplemente disfruta del caos, que su ego ya necesita más ruido que rentabilidad. Sea cual sea la verdad, lo perturbador es el desenlace. Un multimillonario convertido en enemigo público, un hombre que cambió las salas de consejo por los trending topics y que ahora mide su poder no en ganancias, sino en likes. Y mientras sus empresas siguen enfrentando juicios y rumores, él continúa en redes lanzando mensajes, burlas y frases provocadoras. Al final, su mayor negocio parece ser el escándalo, y su mejor producto, él mismo. Y así, entre pleitos con el SAT, fraudes internacionales, discursos incendiarios y tweets que levantan más polvo que cualquier noticiero, Ricardo Salinas Pliego se ha convertido en el millonario más polémico de México. Algunos lo admiran por hablar sin miedo, otros lo detestan por la misma razón. Pero todos, absolutamente todos, terminan hablando de él, y eso, en su mundo, vale más que cualquier acción en la bolsa. Porque mientras sus empresas enfrentan demandas y sus críticos esperan verlo caer, él sigue subiendo videos desde su yate, con copa en mano y sonrisa de «a mí no me pasa nada». Y uno no sabe si reír, enojarse o aplaudirle el descaro. Al final, el hombre que empezó vendiendo abonos chiquitos terminó vendiéndonos polémicas a pagos semanales. Así que ya lo saben, si quieren seguir descubriendo los secretos, las caídas y los enredos de las figuras más poderosas de México, suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenos en los comentarios a quién quieren que desnudemos mediáticamente en el siguiente video. Porque aquí, en Tutoriales Gerberín, los poderosos no se salvan, solo se exhiben con estilo.